Preguntas de Historia de México para el examen a la Universidad de México. Tema: el México independiente. ¿Cómo era la situación económica en la Nueva España en 1821? Alta producción económica, desarrollo económico interno, desarrollo económico externo, baja producción económica. Baja producción económica. Después de conseguir su independencia en 1821, la Nueva España cambió su nombre a México y económicamente se encontraba muy afectada. En los primeros años de vida independiente, México se encontraba con baja producción interna, los mercados estaban estancados, el sistema fiscal no funcionaba correctamente y la deuda con otros países había incrementado considerablemente. ¿Cuáles son las características después de la independencia de México? Estabilidad económica y sistema político democrático, inestabilidad económica y sistema político democrático, estabilidad económica y lucha de fuerzas políticas, inestabilidad económica y lucha de fuerzas políticas. Inestabilidad económica y lucha de fuerzas políticas. Además de la inestabilidad económica y baja productividad, en los primeros años de vida independiente en México comenzaban a confrontarse los primeros grupos políticos, el grupo de ideas conservadoras y el grupo de ideas liberales. Después de la independencia de la Nueva España, ¿a qué se debió la inestabilidad económica? A los grandes préstamos por parte de Francia e Inglaterra a la Nueva España, a que se invirtió poco gasto al proceso de independencia, a que los monopolios se regresaron a la Nueva España, a la transición política en la que se encontraba la Nueva España para la formación de un nuevo gobierno. A los grandes préstamos por parte de Francia e Inglaterra a la Nueva España. La Nueva España financió parte del movimiento de independencia con préstamos de Francia e Inglaterra y al conseguir la independencia, el desgaste económico provocó inestabilidad. Tipo de economía que tenía México en 1821. Agrícola ganadera, minera, industrial, capitalista. Minera. Para 1821, la minería continuaba siendo la principal actividad económica de México, al igual que lo fue en toda la época colonial. ¿Cuál fue la primera forma de gobierno que se estableció en México después de la independencia? República, monarquía, dictadura, imperio. Imperio. Al conseguir la independencia en 1821, México se organizó como un imperio con Agustín de Iturbide en el trono, quien gobernó el imperio mexicano con el nombre de Agustín I de México. Después del México independiente, ¿quiénes regían como partidos políticos? Logias aristócratas, logias obreras, logias comunes, logias masónicas. Logias masónicas. Después de conseguir la independencia, los primeros grupos políticos en México fueron logias con ideas conservadoras y logias con ideas liberales. Durante los primeros años de vida independiente nacieron en México varios grupos políticos con distintos planteamientos. Algunos de ellos eran socialistas, capitalistas y comunistas, liberales, conservadores y neoliberales, federalistas, centralistas y monarquistas, socialistas, comunistas y anarquistas. Federalistas, centralistas y monarquistas. Específicamente eran tres los grandes grupos políticos que se enfrentaban en los primeros años del México independiente. Los federalistas tenían ideología liberal y proponían que México fuera una república federal y que haya entidades federativas que se administren libremente ellas mismas. Los centralistas también proponían una república pero centralista, es decir, que haya entidades pero que sean administradas por la capital del país. Y el grupo político con ideas más conservadoras deseaba mantener a México como una monarquía en donde el poder recaiga en el rey, los nobles y la iglesia. ¿Con qué plan se desconoce al imperio de Iturbide en 1823? Plan de la Acordada, Plan de Jalapa, Plan de Casa Mata, Plan de Zabaleta. Plan de Casa Mata. Plan de Casa Mata.
Antonio López de Santa Anna, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Vicente Guerrero desconocen el imperio de Agustín de Iturbide. Con este plan se logró eliminar el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, se reinstaló el Congreso y se cambió el imperio a república como forma de gobierno de México. Características que distinguen a la Constitución de 1824. Monarquía absoluta, religión católica como única y democracia. Monarquía constitucional, religión y democracia. Democracia, religión católica como única y sistema federal. La adopción del sistema federal de gobierno y la forma de gobierno republicana. La adopción del sistema federal de gobierno y la forma de gobierno republicana. La Constitución Federal de 1824 fue la primera constitución oficial en México y era de carácter liberal. Establecía a México como una república federal, con división de poderes, y organizaba al país en entidades federativas libres y soberanas. ¿Quién gobernó después de la Constitución de 1824? Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide. Guadalupe Victoria. En 1824, la Constitución estableció al país como una república federal y se eligió como primer presidente de la República Mexicana a Guadalupe Victoria. ¿Quién fue el primer presidente de México? Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Benito Juárez. Guadalupe Victoria. Después de la independencia de la Nueva España, intentó retomar el control del país con la invasión de España, Isidro Barradas, Francia, Frederick Faure, Estados Unidos, John Pershing, Inglaterra, Walter Raleigh. Después de la independencia de la Nueva España, España intentó retomar el control del país con la invasión de Isidro Barradas. En 1829, 8 años después de que México consiguió su independencia, el rey Fernando VII de España intentó reconquistar México con la invasión de Isidro Barradas. El ejército mexicano de Antonio López de Santa Anna logró derrotar a Isidro Barradas en la batalla de Tampico y frustró este intento de reconquista de México. España reconoció la independencia de México hasta 1836. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos históricos: presidencia de Vicente Guerrero, invasión de Isidro Barradas, imperio de Agustín de Iturbide, primera administración de Antonio López de Santa Anna, presidencia de Guadalupe Victoria. Opción B. Primero, imperio de Agustín de Iturbide, presidencia de Guadalupe Victoria, presidencia de Vicente Guerrero, invasión de Isidro Barradas y por último, primera administración de Antonio López de Santa Anna. La primera reforma liberal a la Constitución de 1824 fue realizada en 1833 por Lucas Alamán, Valentín Gómez Farías, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante. Valentín Gómez Farías. Entre 1833 y 1834, Valentín Gómez Farías promovió una serie de leyes conocidas como la Primera Reforma, cuyo objetivo principal era eliminar la base jurídica de la supremacía de la Iglesia en los asuntos civiles. Esta reforma fue el primer antecedente de lo que sería tiempo después las leyes de reforma. El sistema federal mexicano del siglo XIX establecía que el poder emana del pueblo, la capital ejercía el poder sobre los estados eran soberanos, los gobernantes eran elegidos por el pueblo. Los estados eran soberanos. Intelectual y empresario mexicano, fundador del Partido Conservador y partidario de la Logia Escocesa de ideología conservadora, además fundador del Banco de Avío y del Archivo General de la Nación. Vicente Guerrero, Lucas Alamán, Nicolás Bravo, Valentín Gómez Farías. Lucas Alamán.
El historiador Lucas Alamán participó en la reapertura del Archivo General de la Nación en 1823, fundó el Banco de Avío en 1830 y fundó el Partido Conservador en 1849. Este partido tendría mayor participación en lo que décadas después sería la Guerra de Reforma. El Banco de Avío tenía como propósito impulsar la industrialización en el país, otorgar créditos para el desarrollo agrícola, nacionalizar los bienes de manos muertas, establecer la suspensión de la deuda externa. Impulsar la industrialización en el país. El Banco de Avío, creado en 1830 por Lucas Alamán, prestaba dinero a empresas privadas, principalmente textiles, que buscaban adquirir maquinaria en sus procesos, y esto con el objetivo de impulsar la industria y el crecimiento de la economía del país. ¿Por qué Texas se independizó de México? Por el centralismo de Santa Anna, por el liberalismo de Santa Anna, por la dictadura de Porfirio Díaz, por el centralismo de Bustamante. Por el centralismo de Santa Anna. De 1833 a 1855, Antonio López de Santa Anna ocupó el puesto de presidente de México en 11 ocasiones, y tuvo la característica de hacerlo bajo distintas ideologías, ya que en sus inicios era un representante del federalismo liberal, pero años más tarde convirtió sus mandatos hacia el centralismo e incluso hasta llegar a la dictadura en su último mandato. En 1836, durante su cuarto gobierno, Santa Anna creó una serie de leyes constitucionales conocida como las 7 leyes, con las que cambió a México de un sistema federalista a un sistema centralista. Por su parte, Texas había sido parte de México desde varias décadas atrás, y estas nuevas leyes del gobierno de Santa Anna no le favorecían, ya que le impedían tener autonomía y la dejaban sometida a la administración de la capital de México. Texas inició la guerra contra México en 1836 para conseguir su independencia. Primer conflicto con Estados Unidos durante el gobierno de Santa Anna. Expedición española, venta de la mesilla, guerra de los pasteles, guerra de Texas. Guerra de Texas. Debido a que el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, había caído prisionero de los rebeldes tejanos durante la guerra entre México y Texas, firmó el Tratado de Velasco, en el cual solo Santa Anna reconocía la independencia de Texas a cambio de su libertad. El gobierno de México desconoció este tratado debido a que solo fue firmado por Santa Anna, sin consentimiento del Estado mexicano y en calidad de prisionero. Años más tarde de este conflicto, en 1845, se dio la anexión de Texas a los Estados Unidos de América. Guerra donde México se conformó en departamentos. Guerra de Reforma, Guerra de los Pasteles, Batalla de Puebla, Guerra de Texas. Guerra de Texas. El centralismo del presidente Santa Anna provocó que algunos territorios como Texas o Yucatán decidieran independizarse de México. Después de la guerra con Texas, México quedó dividido en departamentos y Texas consiguió su independencia, al igual que Yucatán, que tiempo después se volvería a integrar a México. El expansionismo norteamericano se debió a que México olvidó los territorios del norte. Esto provocó separación de California Sur, separación de Alta California, separación del territorio de Texas, separación de la Luisiana. Separación del territorio de Texas. Texas se separó de México en 1836 y en 1845 se unió a Estados Unidos, que se encontraba en proceso de expansionismo. Motivo por el cual se dio la primera intervención francesa en México, también conocida como Guerra de los Pasteles, por el apoyo de México a la Iglesia Católica, por la intervención de México en la Guerra Franco-Prusiana, por el asesinato del archiduque Francisco Fernando, por las exigencias de Francia para que México pague sus adeudos con los propietarios franceses. Por las exigencias de Francia para que México pague sus adeudos con los propietarios franceses.
Se dice que oficiales del ejército de Santa Anna salieron de un restaurante de dueños franceses sin pagar los pasteles que se habían comido, y que Francia reclamaba este y otros adeudos de mexicanos a otros propietarios franceses. En realidad, esto era un pretexto de Francia para justificar sus deseos de expandir su imperio y querer establecer una colonia en México. Francia intervino militarmente en México entre 1838 y 1839. Causas externas de la intervención francesa: expansionismo norteamericano, expansionismo francés, expansionismo inglés, expansionismo portugués. Expansionismo francés. El rey Luis Felipe I de Francia buscaba expandir su imperio y obtener beneficios en Argentina, Uruguay y México. En México intervino militarmente entre 1838 y 1839. En el siglo XIX, las reclamaciones monetarias de ciudadanos extranjeros afectados por las guerras civiles de México dieron origen a conflictos internacionales como la guerra con Estados Unidos de América, la primera intervención francesa, la invasión de Isidro Barradas, el conflicto de la Mesilla. La primera intervención francesa. Se cree que, en lugar de comer pasteles sin pagar, los oficiales de Santa Anna hicieron destrozos en negocios de dueños franceses, además de que Francia reclamaba otras afectaciones en propiedades de ciudadanos franceses en México. País que invadió México en 1847 durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra. Estados Unidos. En 1845 se da la anexión de Texas a Estados Unidos y al siguiente año, en 1846, México y Estados Unidos se enfrentaron por este y otros territorios del norte de México. Una de las consecuencias de la guerra contra Estados Unidos de América fue la venta de la Mesilla, firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, firma del Tratado McLean Ocampo, pérdida de El Chamizal. Firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado entre México y Estados Unidos de América. Este tratado pone fin a la guerra entre Estados Unidos y México, o la intervención estadounidense en México, y México cede a Estados Unidos más de la mitad de su territorio del norte, incluyendo Texas, que oficialmente es reconocido como independiente en este tratado. Estados Unidos paga a México por gastos de guerra 15 millones de pesos. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, finaliza la guerra con Estados Unidos, comienza la guerra con Estados Unidos, comienza la Batalla de Puebla, finaliza la Batalla de Puebla. Finaliza la guerra con Estados Unidos. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo se pone fin a la guerra entre Estados Unidos y México cede a Estados Unidos más de la mitad de su territorio al norte, incluyendo Texas, Nuevo México, California y otros estados que actualmente pertenecen a Estados Unidos. Estados Unidos cubrió gastos de guerra por 15 millones de pesos. México perdió más de la mitad de su territorio por el Tratado de James Gadsden, Guadalupe Hidalgo, McLean Ocampo, Onis Adams. Tratado de Guadalupe Hidalgo. Con el Tratado de Guadalupe Hidalgo se pone fin a la guerra entre Estados Unidos y México. México cede a Estados Unidos más de la mitad de su territorio al norte, incluyendo Texas y otros estados, y Estados Unidos cubre gastos de guerra por 15 millones de pesos. ¿Con qué tratado o convenio se vende el territorio de La Mesilla a Estados Unidos? Tratado de Velasco, Tratado de Guadalupe Hidalgo, Gadsden Purchase, Tratado de Tlatelolco. Gadsden Purchase. En 1853, en su último mandato,
el presidente de México, Santa Anna, vendió a Estados Unidos el territorio de La Mesilla, que es un territorio ubicado al norte de Sonora, y lo vendió por 10 millones de pesos. Relaciona las siguientes guerras: Guerra de los Pasteles, Guerra México contra Estados Unidos, Guerra de Texas, pago de 15 millones de pesos, México acepta deuda de 600,000 pesos, Santa Anna es encarcelado. Opción B, Guerra de los Pasteles, México acepta deuda de 600,000 pesos, y con esto termina la intervención francesa en México. Guerra México contra Estados Unidos, pago de 15 millones de pesos, y con esto Estados Unidos cubre gastos de guerra, pero México tuvo que ceder más de la mitad de su territorio. Guerra de Texas, Santa Anna es encarcelado.